Habiendo demostrado con versículos de la Biblia que el diezmo es un mandamiento que Dios dio en el Sinaí solo para la nación de Israel, Levítico 27:30 al 34 y Malaquías 3:9. Y habiendo demostrado también que el diezmo se daba en alimentos y no en dinero en efectivo, Malaquías 3:10, Deuteronomio 14:22 y 23 y Nehemías 13:12. Además de demostrar que el diezmo se daba a los levitas y era para alimentar a los pobres, Deuteronomio 14:29 y Números 18:26. También demostré que el diezmo se daba una sola vez al año y no cada semana como lo exigen en las iglesias pentecosteses, Deuteronomio 14:22. Habiendo demostrado todo esto con la palabra de Dios, todavía hay pastores, especialmente los pastores pentecosteses, que se rehúsan a dejar de pedir el diezmo, y en un intento desesperado por justificar su rapiña y avaricia, citan versículos del libro de Génesis, donde Abraham dio el diezmo a Melquisedec, y donde Jacob prometió dar el diezmo a Dios si éste le prosperaba económicamente. Pues bien, en este pequeño estudio analizaremos estos dos pasajes de Génesis. El primero es Génesis 14:20. Dice así: Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y a Abraham le dio el diezmo de todo. Si leemos la historia completa, veremos que Abraham derrota a los reyes de Kedorlaomer para rescatar a su sobrino Lot de cautiverio. De esta batalla, Abraham toma los despojos de guerra. Pues bien, de estos despojos de guerra es el diezmo que dio Abraham a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo comprobamos en Hebreos 7:1. Dice así: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo. Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Abraham diezmó de las ganancias de la guerra contra el rey de Kedorlaomer. Abraham no dio el diezmo de sus posesiones, ni tampoco dio el diezmo de sus ganados o de sus manadas, o de sus viñedos o de sus sembradíos, ni mucho menos Abraham dio el diezmo del salario de su trabajo. Este diezmo no tiene nada que ver con el diezmo del que se habla en Malaquías, que es el diezmo que Dios dio como mandamiento a Israel en el Sinaí, Levítico 27:30 al 34. Además de todo, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No le dio el diezmo a algún líder religioso, y por si fuera poco, Abraham diezmó una sola y única vez. Abraham no daba el diezmo cada semana, como lo exigen los pastores pentecosteses. Los pastores que usan este pasaje para justificar el pedir el diezmo conocen perfectamente la historia e ignoran voluntariamente el hecho de que no se puede justificar el pedir el diezmo basado en este versículo. Pero su avaricia y rapiña son demasiado grandes y poderosas para reconocerlo, y retuercen la Biblia para lograr su único objetivo, que es el de despojar de todo el dinero posible a todo aquel que tenga la desgracia de sus iglesias. El otro versículo que citan estos mercaderes del Evangelio es Génesis 28:22, que dice así: Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este versículo de Génesis podemos leer claramente cómo Jacob promete dar el diezmo a Dios de todo, si Dios le prosperaba. No hay ninguna duda de que Dios prosperó a Jacob, ni tampoco hay ninguna duda de que Jacob dio el diezmo a Dios. Pero tampoco hay ninguna duda de que este diezmo de Jacob no es el mismo diezmo que dio Dios a Israel como mandamiento en el monte Sinaí y del cual habla en Malaquías. Este diezmo que Jacob prometió dar a Dios
incluye todo. No así el diezmo de Malaquías, que solo incluía alimentos. Además, la Biblia tampoco especifica si este diezmo Jacob se lo dio a Dios cada semana o cada mes o cada año, o simplemente se lo dio una sola vez como el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. Lamentablemente todas estas verdades bíblicas son ignoradas por los pastores pentecosteses, que no tienen más propósito que el de quitarle la mayor cantidad de dinero a todo aquel que tiene la desgracia de caer en estas iglesias de Satanás. Si analizamos cuidadosamente, veremos que los pobres no diezmaban. Jacob no diezmó. Él prometió dar diezmo a Dios si Dios le prosperaba, y seguro que diezmó. Abraham era un hombre rico, y como vimos, no diezmó nada de sus propiedades, sino diezmó de las ganancias de guerra. Asimismo, también vemos cómo el diezmo que Dios dio a Israel como mandamiento, solo diezmaban los ricos, ya que solo los ricos tenían ganados, viñedos, sembradíos, manadas, etc. Ningún pobre diezmaba, ya que ningún pobre tenía estas posesiones para poder diezmar. La Biblia no menciona a ningún jornalero que diezme. Un jornalero es lo equivalente a un obrero en nuestros días. Sin embargo, a los pastores pentecosteses esto les importa un pepino, y exigen el diezmo a todos y cada uno de los obreros que asisten a sus iglesias. La Biblia nos enseña a ayudar a los pobres, no nos enseña a defraudarlos robándoles el poco dinero que tienen. Veamos Malaquías 3:5, dice así: y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, ya que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia tiene que diezmar. El que ama al prójimo ha cumplido con la ley, y el estafar a los pobres y necesitados no es de ninguna manera amar al prójimo.